El día de hoy, mi equipo y yo, conformado por Leonardo Galindo, José Antonio Angulo, Luis Octavio Quintero, Mariel Soto Zavala y su servidora Yuido Lea, expondremos acerca del tema de la Unión Monetaria Europea y el euro, en el cual en esta exposición se hablará acerca de 5 subtemas: la Unión Europea, definición y funcionamiento, historia del sistema monetario, la crisis del euro, el periodo de entreguerras, el cual va desde 1918 a 1939, y el sistema monetario internacional actual. Como primera instancia, hablaré acerca de la Unión Monetaria Europea, su definición y su funcionamiento. Pero antes que nada, quisiera recalcar lo que es el euro, la definición del euro. Siendo así el euro el nombre que se le otorga a la moneda oficial de la Unión Europea, la cual fue introducida en un principio como la moneda para operaciones electrónicas contables desde el 1 de enero de 1999, para 3 años después comenzarse a utilizar como la moneda del curso legal, y que en la actualidad más de 300 millones de personas, de ciudadanas europeas, la utilizan como moneda de cambio. Hablaré acerca de la definición de la Unión Monetaria Europea, siendo un sistema constituido por varios países de la Unión Europea, los cuales comparten el mismo mercado, moneda y política monetaria. En 1979, los países de la Comunidad Económica Europea, o sea la CEE, crearon este sistema monetario europeo y se creó con la intención de fomentar una zona de estabilidad monetaria, coordinar políticas cambiarias frente a países fuera de la CEE y preparar el camino para la Unión Económica Europea. La Unión Monetaria Europea, además de integrarse en un mercado común, establece otra serie de características que la diferencian de un simple mercado, como lo son que éste utiliza la misma moneda, o sea, el euro, y tienen una misma política monetaria, la cual está dirigida por el Banco Central Europeo, o sea, el BCE. Ahora hablaremos acerca del funcionamiento de la Unión Monetaria Europea, la cual es muy importante y tiene muchos funcionamientos, pero los cuales solamente se explicarán algunos, como lo es la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. Es libre circulación de personas porque toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio. Es también libre circulación de capitales, ya que esta libre circulación consiste en la supresión de las restricciones de los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en el Estado y miembros de la comunidad. Y es libre circulación de bienes y servicios, ya que se basa en la eliminación de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas, así como en la prohibición de las medidas de efectivo equivalente. Otro funcionamiento muy importante de la Unión Monetaria Europea es que establece una política que es en conjunto con el exterior. Y otra de estas es que elimina los costes de transacción derivados del cambio de monedas, lo cual se define que incurre por llevar a cabo el intercambio de un bien o un servicio y por vigilar el cumplimiento de lo convenido. Y otro funcionamiento es que aplica una mayor transparencia en la formación de precios, al reducirse la posibilidad de fraccionar nacionalmente los mercados y discriminar precios. Cabe resaltar que una vez que se quiten los obstáculos y se sigan utilizando estos tipos de funcionamientos, se espera que aumente la especialización de las economías europeas y se produzca una asignación más eficiente de los recursos. De esta manera, se van a reforzar los efectos de la creación del mercado único,
ya que la Unión Monetaria Europea termina siendo como un mercado único, por las características antes mencionadas. Y esta mayor eficiencia elevará la productividad de los factores y dará lugar también a un aumento en la inversión, elevando en sí la tasa de crecimiento. En un segundo lugar, reforzar la estabilidad monetaria y la potencia financiera de Europa también será un punto muy importante, poniendo fin a cualquier posibilidad de especulación entre las monedas comunitarias, garantizando mediante la dimensión económica y financiera de la Unión Monetaria Europea creada una cierta invulnerabilidad de la nueva moneda frente a la especulación internacional y ofreciendo al euro la posibilidad de convertirse en una importante moneda de reserva y de pago, ya que incluso al día de hoy el euro es una moneda oficial muy importante, la cual también tiene un cambio de moneda muy grande. En el punto número 2, retomamos la historia del sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional, llevado a cabo durante el periodo del año 1875 a 1914, donde cada país se establecía el valor de su unidad monetaria en términos de oro. ¿En qué consistía? Los gobiernos garantizaban la convertibilidad de los billetes en metal. Los tipos de cambio entre diferentes monedas reflejaban simplemente la proporción entre las cantidades de oro correspondientes a cada unidad monetaria. Por ejemplo, en aquel entonces, una onza de oro equivalía alrededor de los 20 a 21 dólares. Bajo el patrón oro, la cantidad de dinero que circulaba en cada país, la oferta monetaria, estaba limitada a la cantidad de oro en manos de las autoridades monetarias, y eso que circulaba bastante oro en muy pocas manos. El oro constituía en lo que en el lenguaje moderno llamamos la balanza monetaria. El oro aseguraba el valor del dinero. La cantidad de oro, a su vez, estaba directamente vinculada con los resultados de la balanza de pagos. El superávit en la balanza de pagos conducía a una entrada de oro y un incremento en la oferta monetaria. Un déficit en la balanza de pagos resultaba en una salida de oro y una reducción del circulante. Como se puede ver en la imagen, que indica que la reducción de la oferta monetaria llevaba a la salida de oro y la salida de oro llevaba al déficit de la balanza de pagos, y viceversa, el aumento de la oferta monetaria llevaba a la entrada de oro y la entrada de oro llevaba al superávit en la balanza de pagos. Desde el desequilibrio en la balanza de pagos en el patrón oro. ¿Cómo se manejaba este desequilibrio en aquel entonces? Supongamos que en un país sufre un déficit de la balanza de pagos. Esto provoca una salida de oro, en la medida en la que los extranjeros desean convertir los billetes del país en oro. Dado que el metal constituye la base monetaria del país, se reduce la cantidad de dinero en la economía. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se reducen los precios internos al haber menos dinero en comparación con el Producto Interno Bruto, el PIB del país. Por otro lado, sube la tasa de interés, que representa el costo del dinero, que ahora es más escaso. La reducción del nivel de precios internos mejora la competitividad internacional del país, se abaratan las exportaciones en los mercados extranjeros y escarecen las importaciones en el mercado interno. Las consecuencias: aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones, lo que mejora la balanza comercial y la cuenta corriente. Al mismo tiempo, las tasas de interés atraen el capital extranjero a corto plazo, generando el superávit en la cuenta capital. Como resultado, se restablece el equilibrio externo. En el caso de un país con superávit en la balanza de pagos, el proceso de ajuste funcionaría de manera opuesta. Entrada de oro, aumento de balanza monetaria. Aumento de precios internos lleva a la reducción de tasas de interés, etc. Al subir el déficit de la balanza de pagos, la salida de oro hace que la base monetaria se reduzca, lo que deprime la actividad económica, provocando lo que se le conoce como recesión. Reduce las importaciones y aumentan las exportaciones, contribuyendo así a una reducción de déficit en la balanza de pagos. El déficit en la balanza de pagos se retroalimenta de manera negativa. Es una cadena de retroalimentación que genera el equilibrio. El
Al subir el déficit de la balanza de pagos, el Banco Central restringe el crédito interno, lo que sube la tasa de interés y atrae el capital extranjero, contribuyendo así a una reducción del déficit de la balanza de pagos. Y así esta sería otra retroalimentación negativa generada del equilibrio que se manejaba en aquel entonces. La crisis del euro, también conocida como la crisis de la zona del euro. Esta crisis afectó a los países de la zona del euro. Tiene aspectos de la deuda soberana, sistemas bancarios y sistemas económicos en general. La causa de esta crisis, en muchos de los países, la deuda privada surgía como consecuencia de una burbuja de altos precios hacia los activos inmobiliarios, y esto fue transferida hacia la deuda soberana. La crisis hizo imposible que algunos países en la zona del euro les fuera imposible refinanciarse sus deudas públicas sin asistencia de terceros. La estructura eurozona como unión monetaria se quedó sin reglas fiscales, contribujo a la crisis y tuvo un fuerte impacto sobre las capacidades de estos líderes europeos, y con ello de consecuencias de rescate público de los bancos quebrados y de las medidas de respuesta de los gobiernos a la debilidad económica se realizó una post burbuja. Los bancos europeos tienen sus propias cantidades considerables de deuda soberana. La solvencia de la deuda se reforzaron negativamente. Esto se hace aún más fuerte en el 2010, conduciendo a los ministros a financiar un préstamo de rescate de 750 millones de euros para asegurar la estabilidad financiera europea, el FEEF, Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Para restaurar la confianza de los europeos, los líderes de la Unión Europea también acordaron crear un pacto fiscal europeo, incluyendo un compromiso para cada país participante en introducir una regla de oro que presupuestaría en sus constituciones. En el octubre 11 y febrero del 2011, los líderes de la eurozona acordaron medidas diseñadas para prevenir un colapso económico, realizando que al banco le quitaran un 53% de la deuda griega. La aprobación de préstamos de 1.000 millones de euros, y gracias a todo esto alcanzaron un 9% de capitalización. El Banco Central Europeo ha tomado medidas para mantener los flujos de dinero entre bancos europeos, bajando los tipos de interés y proyectando los bancos más débiles con préstamos bancarios por partes moderadas de hasta 1.000 millones de euros. Los políticos europeos también propusieron una mayor integración de gestión bancaria europea, desarrollando 3 cosas. La número 1, un desarrollo de seguros de depósito. La número 2, una supervisión bancaria. Y la número 3, medidas de recapitalización a escala continental. El periodo de entreguerras del año de 1918 a 1939. Empezaremos hablando sobre la Primera Guerra Mundial, ya que esta interrumpió relativamente eficaz el patrón del oro, así utilizando el papel moneda para financiar las actividades bélicas. Es decir, con esto dejaron a un lado el oro y empezaron a utilizar lo que nosotros conocemos como billetes o monedas. De 1918 a 1923, Alemania y algunos otros países sufrieron
episodios de hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Esto sucede cuando los precios de los productos suben de una manera rápida y esto provoca que la gente no retenga su dinero y prefiera retener los bienes. Es decir, que la gente el dinero lo deja a un lado y prefiere quedarse con terrenos, casas, carros, etcétera. En el año de 1929 a 1939 sucedió algo conocido como la Gran Depresión, ya que es el peor descalabro del sistema capitalista que ha ocurrido hasta el día de hoy. En el año de 1931, con el colapso del sistema bancario en Austria, en este año las principales naciones abandonan el patrón del oro. Es decir, las principales naciones del mundo dijeron, ¿saben de qué? El oro vamos a hacerlo por un lado y hay que dedicarnos a lo que es el papel moneda o el billete, como le llamamos hoy en día. En 1934, en este año, Estados Unidos implantó el patrón del oro modificándolo, que esto equivalía a que una onza de oro tenía un costo fijo de $35. Esto para resolver el desequilibrio interno, muchos países recurrieron a las devaluaciones competitivas con el fin de exportar el desempleo y empobrecer al vecino. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, esto ocasionó que los países afectados tuvieran represalias y ante esto surgen las guerras comerciales. Bueno, les explicaré un poco sobre las guerras comerciales. ¿Qué es una guerra comercial o qué son las guerras comerciales? Esta consiste en la adopción por parte de uno o varios países de tarifas o barreras al comercio con uno o con varios países terceros. Es decir, que un país pone impuestos muy altos para que el otro batalle para exportar. Y estos pueden generarse por dos posibles razones. Uno, la primera es porque se desea proteger a la industria local en detrimento de los productores extranjeros. Y la segunda es porque se desea mejorar la balanza comercial, reduciéndose el déficit de este país. El sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones tanto comerciales como financieras entre distintos países, y estos tratan de ajustarse siempre a todas las condiciones cambiantes de la economía mundial. Durante los últimos 20 años se notó que el ritmo de estos cambios aceleró, por lo que ningún sistema de tipos de cambio habría permitido tantas transformaciones tan dramáticas, por lo que la mejor opción fue un sistema de tipo de cambio flexible. Es imposible resumir todos los cambios que ocurren en el mundo, por lo que se mencionarán algunos, como lo es el poder económico relativo de países y continentes que están en transformación. Esto quiere decir que el peso de la economía estadounidense en la economía mundial decrece, y esto no quiere decir que Estados Unidos esté en decadencia, sino por todo lo contrario, que es un ascenso económico de Asia, Japón, China e India. Otro es que se producen desequilibrios crecientes en el mercado. Esto tiene que ver con el poder económico, ya que debido a su déficit, Estados Unidos se ha convertido en la locomotora de la economía mundial, por lo que si hay una pequeña recesión en estos, va a traer consigo unos efectos incalculables para todos los países exportadores, como también se modifican los precios, como lo es del petróleo, los metales, el café y los semiconductores. Un deterioro de estos puede causar y convertir rápidamente un país superavitario en un deficitario. Se crean bloques económicos regionales en lo que es Europa, América del Norte y Asia. Y también los países que formaban parte del bloque comunista ya se integraron a la economía global. Después de este derrumbe definitivo de Bretton Woods en 1977, el FMI tuvo que buscar un nuevo papel para que se pudiera justificar su existencia, y este incluía lo que es el monitorear la política económica de países miembros, promover las políticas fiscales y monetarias responsables, impulsar el desarrollo del sector privado y del mercado libre. Esto con el fin de ayudar
a crear, por así decirlo, un entorno institucional y político para que se pueda crecer el sector privado. También señalar los puntos débiles de cada economía nacional y exigir medidas correctivas, organizar paquetes de rescate a los países en problemas, promover las reformas de los sistemas financieros de países miembros y coordinar esfuerzos internacionales para perfeccionar el sistema monetario nacional. Aún así, a pesar de todos los choques externos por los que ha pasado la economía mundial y que ha funcionado bastante bien, algunos teóricos han dicho que el sistema monetario internacional ideal tendría los siguientes 3 puntos, los cuales son los tipos de cambios fijos, tenerlos, libertad de movimientos internacionales de capital y la independencia de políticas monetarias. Para que funcionen los tipos de cambio fijos en los países, se deben homogeneizar las políticas macroeconómicas. Y sí, parece difícil que 188 países se pongan de acuerdo para tener alguna política en común para sus negociaciones, pero todo está funcionando en el mercado bastante bien, por lo que no se ve ningún problema. Y por último, para ser competidores en el mundo globalizado, los países deben de tener los siguientes puntos, que es eliminar las barreras comerciales, bajar la inflación y otorgar autonomía a los bancos centrales, sanear las finanzas y modernizar los sistemas operativos, reducir la deuda pública como el porcentaje del PIB, desregular las economías y fortalecer la economía del mercado, privatizar empresas paraestatales e impulsar a la competencia. Y algo muy importante, fomentar el ahorro y la inversión, además de invertir en la infraestructura y el capital humano.